Y cuando los vinotintos MLB nos preparamos para disfrutar de los Arepa Players, apareció el COVID-19. Y el 12 de marzo, la MLB suspendió los Sprint Training y anunciaron un retraso de al menos 2 semanas en el inicio de la temporada regular. ¿Acaso es la primera vez que la Major League Baseball anuncia la modificación de su calendario? Pues no, durante el siglo pasado, varias veces y por diferentes circunstancias debieron modificar el inicio de la temporada o acortar el total de juegos de la temporada regular. La primera vez ocurrió en 1918, cuando la temporada terminó el 2 de septiembre. Esto debido al inicio de la Primera Guerra Mundial. Ese mismo año apareció la gripe española y al igual que en este momento hubo gran cantidad de enfermos y muchos muertos. Al año siguiente, en 1919, la Gran Carpa sufrió otro gran golpe, debido a que hubo que retrasar el inicio de las grandes ligas, esperando que los jugadores y el personal de operaciones regresara de la guerra. Luego, en 1972, las 2 primeras semanas del béisbol no ocurrieron. ¿Por qué? Simplemente porque hubo una huelga de jugadores. Otra huelga ocurrió en 1981 y esto motivó a que el total de juegos de la temporada regular fuese modificado. Se jugaron un poco más de 103 juegos de los 162 programados. 1990 fue un año en que los dueños de los equipos bloquearon algunas exigencias de los jugadores y esto motivó a que el sprint training fuera muy corto y la temporada regular iniciara con una semana de retraso. En 1994, la MLB sufrió uno de sus momentos más tristes en la historia, cuando el 11 de agosto se suspendió definitivamente la temporada regular y no hubo postemporada. ¿Esto por qué? Por otra huelga de jugadores que inclusive hizo que la temporada siguiente, la de 1995, iniciara el 25 de abril, por lo que ese año se jugaron 144 de los 162 juegos regulares. Y volviendo al 2020, ya han transcurrido más de 60 días desde el 26 de marzo y aún no inicia la temporada regular. Entonces, ¿cuándo podremos disfrutar del mejor béisbol del mundo? De acuerdo a Los Angeles Times, los dueños de equipo de las grandes ligas han aprobado una propuesta para iniciar la temporada regular el 4 de julio. La Asociación de Peloteros de la MLB aún no ha dado el visto bueno oficial a esta propuesta, ya que asuntos económicos y de salud están involucrados en esta decisión. El económico tiene que ver con un acuerdo realizado el 26 de marzo del 2020, en el que los dueños y jugadores estuvieron de acuerdo en que los jugadores cobrarían un porcentaje de su salario basado en la cantidad de juegos y los partidos realizados, tomando como base los 162 juegos de una temporada regular. Sin embargo, recientemente, los dueños han sugerido que debido a que probablemente se realicen juegos sin público en los estadios, y ese es uno de los mayores ingresos del negocio del béisbol, los jugadores deberían disminuir un poco más sus salarios. La Asociación de Jugadores de la MLB no se ha pronunciado aún en esta materia, ya que la mayoría de los peloteros está más preocupado por la salud propia y la de sus familiares que el asunto económico. Ahora, el 17 de mayo del 2020, Ken Rosenthal y Evan Drellich, colaboradores de The Athletic, una web de periodismo deportivo, revelaron una propuesta preliminar de un protocolo de seguridad y salud relativo a las operaciones del béisbol. La idea es que la temporada de Grandes Ligas se realice bajo el protocolo de seguridad más estricto posible. De esta forma, se pudiese minimizar los efectos del COVID-19 y llevar a buen puerto la temporada regular del 2020. Se habla de un documento de unas 67 páginas más o menos, y en el mismo se indican cosas como, por ejemplo, se deben realizar pruebas regularmente a los jugadores, sus familias y el personal de operaciones a los fines de detectar la presencia del COVID-19. Se medirá la temperatura de los jugadores todos los días, antes de salir de su casa o el hotel y estando en el estadio. El traslado de su casa al estadio o del hotel al estadio y viceversa no podrá ser realizado en Uber, taxis o cualquier otro transporte que no sea el autorizado por las grandes ligas. Los jugadores que estén activos en el momento del partido
no podrán salir de los dugouts. Deben estar sentados a una distancia mínima de 2 metros entre cada uno de ellos. Inclusive, los jugadores y el personal técnico que no estén activos durante ese día deberán estar sentados encima del dugout de su equipo, en los asientos del público, a una distancia de más o menos 4 sillas entre ellos y 2 filas para evitar tener el contacto físico. Asimismo, se prohibirán algunas cosas que ocurren todos los días en Grandes Ligas, como cuáles: se va a prohibir escupir, masticar chicle, comer tabaco y semillas de girasol, algo que los jugadores hacen cada segundo en las Grandes Ligas cuando no están en sus posiciones defensivas o bateando. Las peleas o discusiones del manager con los árbitros están prohibidas, inclusive las peleas o discusiones entre jugadores no se van a permitir. Los pitchers, cuando estén en la lomita, no podrán mojarse los dedos para mejorar el agarre en la pelota. Cuando una pelota sea tocada por varios jugadores, debe ser retirada del juego. Esto cuando ocurre en el momento, por ejemplo, de un doble play, que la pelota va entre al menos 2 o 3 peloteros, pues esa pelota deberá salir del juego. Los típicos choques de mano, los abrazos de felicitaciones cuando ocurre una gran jugada, todo aquel tipo de contacto físico que se genera bajo la emoción del juego de Grandes Ligas no se va a permitir. Ahora, cuando los managers y los coaches traten de comunicarse entre ellos e inclusive comunicarse con el catcher, se prohíbe el contacto de la mano en la cara en el momento de realizar esa seña. Las mascotas de los equipos, el Phillie Phanatic, por ejemplo, no se verá saltando y brincando y haciendo las travesuras que divertían a los fanáticos antes del juego e inclusive entre los innings. Los juegos se realizarán entre 7 y 9 de la noche. Las tarjetas de line-ups que se intercambiaban entre los managers al inicio del juego no se podrán hacer ahora de manera física. Solo se permitirá enviar los line-ups de forma electrónica. Se está hablando de que se implementará la figura del bateador designado en toda la MLB. Estas son algunas de las sugerencias indicadas en el protocolo propuesto por los dueños de equipo. No están todas. Si quieres conocer un poco más, abajo te dejamos un link. Recuerda, apóyanos, es muy fácil. Simplemente suscríbete, dale like a nuestros videos y, lo más importante, compártelo con todos tus amigos. La Asociación de Peloteros respondió a esta propuesta con las siguientes interrogantes. ¿Cuál sería la frecuencia exacta de la realización de estas pruebas? ¿El personal médico en los estadios? ¿Quiénes serían? ¿Cuántos serían? ¿Cuántas personas estarían dispuestas a estar pendiente de la salud de los jugadores? En caso de que un pelotero resulte positivo en el COVID-19, ¿cuál sería el protocolo a seguir? ¿Qué va a ocurrir con aquellos jugadores, familias o personal de operación que son personas de alto riesgo? Los dueños de equipo aún no han respondido a todas estas interrogantes planteadas por los peloteros. Ahora, si la pandemia del COVID-19 no ha sido controlada, ¿por qué se quiere iniciar la temporada de la MLB? El presidente de los Estados Unidos quiere comenzar a normalizar la vida de sus habitantes. Y esto involucra el reinicio no solo de actividades y negocios tradicionales en su país, sino que necesita que vuelvan los deportes más importantes, como por ejemplo la NBA, la NHL, la NFL y por supuesto nuestra grandiosa MLB. Algunos expertos económicos relativos a la MLB han indicado que se están perdiendo cerca de 75 millones de dólares diarios por cada juego que no se realiza. En el 2019 se produjeron 4.2 miles de millones de dólares de ingreso solo en tickets, estacionamientos, comisiones de tiendas, comidas y otros ítems parecidos. De ese total, 40% se generó en la asistencia del público a los estadios. ¿Podrá la MLB soportar el peso de la disminución económica por la no asistencia del público? Es por esto que los dueños de Grandes Ligas quieren disminuir aún más el salario de los jugadores, ya que de esta forma pudiesen hacer más viable el negocio del béisbol de Grandes Ligas. Pero la Asociación de Peloteros está más preocupada por la salud de sus representados que del asunto económico. Y es básicamente porque hay un grupo de jugadores que son personas de alto riesgo, como por ejemplo, podemos mencionar a nuestro Carlos Carrasco. Él es un pelotero que sufre de leucemia y su médico le informó
que es una persona de alto riesgo y que no debería enfrentar la posibilidad de infectarse con el COVID-19. Sin embargo, Cookie ha dicho públicamente que está dispuesto a jugar siempre y cuando se cumplan todas las medidas de seguridad y salud para ellos y cada una de las personas involucradas en un juego de béisbol. Como Carrasco, existen varios jugadores que se encuentran dentro de este grupo de alto riesgo sanitario. ¿Usted qué opina? ¿Podremos disfrutar de las Grandes Ligas en el 2020? Llegará el 4 de julio y veremos si se canta la voz de Play Ball. Somos Vinotintos y este es tu canal de los Arepa Players. Recuerda, apóyanos, es muy fácil. Solo suscríbete, dale likes al video y lo más importante, compártelo con todos tus amigos. Y hasta aquí este video. Pero queremos mencionar algo importante. Cada uno de los comentarios realizados por ustedes aquí abajo será revisado minuciosamente. Algunos de ellos saldrán en los próximos videos. Sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias inclusive, si quieren saber algo de algún pelotero activo en las Grandes Ligas. Recuérdense que estamos hablando solo de Arepa Players activos en las Grandes Ligas y situaciones que ocurren en este momento en el mejor béisbol del mundo.